Hola a todos, les saluda Gustavo Bustillo, docente de matemáticas, y hoy estaremos viendo el tema de ángulos. Pero, ¿qué es un ángulo? En geometría, el ángulo se define como la parte del plano determinada por dos semirrectas llamadas lados, que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo. La unidad de medida de los ángulos de uso más común son los grados, aunque también están los radianes. Semirrecta 1, que es el primer lado, semirrecta 2, que es el segundo lado, la unión de las dos semirrectas, que es el vértice del ángulo, y el ángulo en sí. Ahora, los ángulos se clasifican según el tipo de medida. Por ejemplo, el ángulo agudo es aquel que es menor de 90 grados. El ángulo recto es el que mide 90 grados. El ángulo obtuso es aquel que es mayor de 90 grados pero menor de 180. El ángulo llano es el que mide exactamente 180 grados. El ángulo cóncavo es mayor de 180 pero menor de 360. El ángulo convexo es el mismo ángulo obtuso. Y el ángulo completo, que es la esfera, el círculo completo, 360 grados. También los ángulos se clasifican por su relación con otros. Por ejemplo, ángulos complementarios, aquellos cuya suma da 90 grados. Ángulos suplementarios, aquellos cuya suma da 180. Ángulos opuestos por el vértice, aquellos que comparten un vértice y que son congruentes. Por ejemplo, el ángulo A congruente con el ángulo B y el ángulo C congruente con el ángulo D. A congruente con B y C congruente con D. Luego tenemos los ángulos adyacentes, son aquellos que comparten un lado y su vértice. O sea que los ángulos complementarios y suplementarios son adyacentes. Y por último tenemos los ángulos generados por una transversal entre dos rectas paralelas, que generan los siguientes ángulos. Ángulos exteriores, que serían A, D, E y G. Ángulos interiores, que serían C, B, F y H. Ángulos alternos internos, que serían C y B, C y F, B y H. Ángulos alternos externos, que serían A y G, D y E. Y por último los ángulos correspondientes, EC, GB, HA y FD. Estos son los ángulos generados en una transversal sobre dos rectas paralelas. Los ángulos alternos internos son congruentes. Los ángulos alternos externos son congruentes. Y los ángulos correspondientes también son congruentes. Ahora, vamos a hacer una prueba. Vamos a buscar ángulos complementarios. Tenemos 13 más 77 ángulos complementarios y 30 más 60. Ok, entonces ponemos F más H, A y B y F más H. Ok, los demás son suplementarios, que son 90 más 90 y 135 más 45. C y E, G, D y G. Ok. Ahora, ¿cuál es el ángulo complementario de 25? La suma tiene que dar 90, 65. ¿Cuál es el ángulo complementario de 42? La suma debe dar 90, 48. ¿Cuál es el ángulo complementario de 19? La suma debe dar 90, 71. ¿Cuál es el ángulo suplementario de 35? La suma debe dar 180, 145.
¿Y cuál es el suplementario de 110? La suma debe dar 180, 70. Dos ángulos suplementarios, si su suma es igual a 180, falso. Dos ángulos son complementarios si su suma es igual a 180, falso. Ángulos opuestos por el vértice poseen la misma medida, son iguales, verdadero. Los ángulos alternos internos son de una misma medida, verdadero. Un ángulo agudo mide menos de 90 grados. Un ángulo recto mide exactamente 90 grados. Un ángulo obtuso es mayor que 90 pero menor que 180. Y un ángulo llano mide exactamente 180 grados. Muchas gracias por su atención. Soy Gustavo Bustillo, docente de matemáticas.